Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de quiénes estén viendo este video. Les doy la bienvenida a la segunda parte de este curso de Introducción a la Fisiología Humana, enfocado hacia fisiología celular. Y pues daremos continuación a lo visto en la sesión previa que pueden encontrar dentro del canal. Entonces, espero que pues de los conceptos previos haya quedado claro. Pues si pueden seguirnos en Instagram, Facebook y esas cosas, pues estamos como síntesis. Y bueno, prácticamente hoy veremos biofísica de membrana. Para hablar de biofísica de membrana es sumamente importante. Ay, denme un segundito que no se vaya a poner en negro la pantalla. Creo que ahí estamos. Entonces, para hablar de biofísica de membrana, hay que retomar algunos elementos de lo que ya conocíamos o de lo que tenemos que saber de una célula para poder entender esto. Entonces, el primer elemento importante para la biofísica de la membrana es mencionar que mi célula del cuerpo humano normalmente pues está delimitada por su membrana celular. Esta membrana celular, que pues está hecha por doble capa de fosfolípidos, realmente tiene ciertas capacidades importantes y tal vez una de las más importantes es la capacidad de transportar moléculas que vimos en la sesión previa. Entonces, este transporte de moléculas depende muchas veces de ciertos gradientes y era la parte de gradientes electroquímicos, en las cuales tanto hay movilidad de las sustancias a través de dónde hay más de una sustancia y dónde hay menos de esa sustancia, pues si hay una permeabilidad de este ion, es decir, hay un transportador que nos permite el ingreso de este ion, pues se va a mover de donde hay más hacia donde hay menos. Y ese es el gradiente químico o gradiente de concentración. Cuando nosotros sabemos que cualquier célula de nuestro organismo está compuesto por biomoléculas y dentro de esas biomoléculas tiene que haber un equilibrio en las cargas, pues normalmente nos encontramos que en el interior de una célula suelo tener un gran número de proteínas. Proteínas que no tienen una contraparte de carga, lo que genera es que dentro de la célula suele encontrarse un gradiente negativo. Entonces es muy común que el gradiente eléctrico de la célula tienda a ir hacia lo negativo. Eso no solamente es por las proteínas. Después veremos que es gracias a que hay canales de reposo o canales que permiten la movilización de ciertos iones cuando la membrana no tiene una actividad directa. Y el principal ion es el potasio, que como su gradiente químico hace que de adentro se vaya hacia afuera, normalmente las cargas positivas que tiene el ion potasio suelen salir y con ende la célula se vuelve más negativa. Entonces, bueno, dos cosas importantes. El gradiente eléctrico me va a determinar que la mayoría de las células son más negativas y entonces, pues cualquier ion positivo lo que va a querer es entrar a la célula. Y el otro componente es que hay un gradiente químico. Pues este es mi gradiente químico. Este es mi gradiente eléctrico. Y al final, ambos lo que me generan es un gradiente electroquímico, que no va a ser más que la capacidad que tiene la membrana de intercambiar iones a partir de dónde hay más y de qué carga tiene. Entonces, esto me permite saber de forma muy general que hay movilización de sustancias a través de la membrana todo el tiempo porque nos encontramos en una homeostasis, que es un equilibrio dinámico de cosas. Entonces, dependiendo de qué iones tengo, pues voy a entender de dónde a dónde se están moviendo ciertas sustancias. Eso es como un antecedente para lo que vamos a ver en nuestra sesión de hoy. Entonces, el primer subtemita que tenemos que platicar lo consideramos como el potencial de membrana
en reposo. Posiblemente cuando ustedes estén estudiando fisiología, encontrarán que las bibliografías traen diferentes valores para estos potenciales, porque pues todas las células son diferentes. Y así como hay algunas células que necesitan estar pues con cierta carga para poder ejecutar sus funciones, algunas otras tienen modificaciones físico-químicas que permiten que tengan variaciones en estos gradientes. No es tan importante, lo único que quiero que ustedes entiendan es que el potencial de membrana en reposo va a ser ese potencial en el cual hay un equilibrio de la movilidad de los iones. Más o menos es como decir que las sustancias ya no entran ni salen porque ahora ya están en un estado basal. Eso depende de muchos factores y para entender esos factores a grandes rasgos, lo primero que tenemos que revisar será el concepto de el potencial o, bueno, sí, el, la ecuación de Nernst, ¿no? La ecuación de Nernst lo que me dice es, bueno, van a encontrarlo como potencial o ecuación, ¿no? Entonces, la ecuación de Nernst habla de yo voy a movilizar moléculas, o en este caso iones, a partir de la presencia de un transportador. Entonces, si yo de repente tengo una membrana y en esa membrana me encuentro una proteína transmembranal que permita el paso selectivo de sodio, entonces, pues el sodio va a entrar o va a salir dependiendo del gradiente electroquímico, ¿no? Si hay más cantidad y si hay diferentes cargas. Por norma general, como estamos hablando del sodio, el sodio es un cation, es decir, una carga positiva que por la carga eléctrica va a querer entrar a la célula, porque la célula es negativa, y que por la distribución de iones en los líquidos, tengo una mayor cantidad de ion sodio extracelular. Y entonces el ion sodio siempre va a querer meterse a la célula. ¿Qué me dice la ecuación de Nernst o el potencial de Nernst? Lo podemos interpretar como el sodio va a entrar siempre y cuando haya un gradiente de concentración y haya una cantidad de cargas adecuadas para que entre o salga el ion. Entonces, si nosotros quisiéramos llegar a una definición de este potencial de Nernst, diríamos que es el momento en el cual la difusión de una molécula, o en este caso de un ion, se para o se detiene por las características de difusión del ion. Suena más complicado de lo que es. Si yo tengo 10 moléculas de sodio, la homeostasis me va a decir, mete 5 y deja fuera 5. Entonces, la difusión de este ion va a ir a partir de su gradiente. Hay 10 y hay 0. Entonces, va a entrar una y va a quedar 9 y 1, 8 y 2. Entonces, va a ir difundiendo hasta que el mismo capacidad de difusión se oponga, porque ya está en un equilibrio. Entonces, la ecuación de Nernst nos está permitiendo hablar del equilibrio existente entre la movilización de un ion a partir de diferentes componentes físico-químicos. Que ya quedamos que lo más importante va a ser el gradiente electroquímico. Estos, pues no se aprendió de la nada, ¿no? Se tuvieron que hacer varios estudios para entender cómo funcionaba la ecuación, bueno, el potencial de Nernst. Y pues lo más importante para ello fue la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst se ve un poco compleja, solamente vamos a simplificarlo en la fuerza electromotriz, es decir, qué tanto se mueve, depende de varias variables. La primera variable va a ser una constante.
Esta constante a veces no nos las preguntamos o no la reflexionamos, pero lo que me habla es la temperatura a la cual está el individuo, las capacidades de los gases de difusión y en general cómo todo esto se encuentra en un ambiente biológico. Entonces, son cosas muy complicadas, de hecho, habla de la relación existente entre la temperatura, los gases y otras variables para permitir que una molécula se pueda mover. Entonces, esa es mi constante y esa constante se va a utilizar para todos los iones que yo quiera estudiar. Después veo esta variable, que lo que me está hablando es de la carga neta que tiene el ion. La mayoría de los iones que estudiamos nosotros va a ser sodio, potasio, cloro, entonces casi siempre esta variable es de 1. Pero si tuviéramos que ver el equilibrio de Nernst del calcio, por ejemplo, pues tendríamos que hacerlo sobre 2. Normalmente, como casi siempre es 1, la mayoría de sus libros lo va a traer como el logaritmo, bueno, 61, logaritmo de algo. Y ese algo es la cantidad de iones, tanto intracelular, que va a ser esta parte de aquí, como la cantidad de iones extracelular. Y a partir de eso nosotros podemos entender o delimitar que mientras tenga una diferencia de cantidad de iones, va a haber un movimiento. Y este movimiento depende de variables como temperatura, presión y la membrana, y que al final del día estamos considerando un valiente eléctrico. No tienen que aprenderse a hacer fórmulas a través de la ecuación de Nernst. Lo único que necesitan saber es cuál es la implicación que tiene. Y la implicación que tiene es que con ello, el resultado que tengamos, a veces lo tenemos como la fuerza electromotriz de cada uno de los iones, me dice a qué voltaje, porque esto se mide en milivolts, a qué voltaje ocurre el equilibrio, ¿no? ¿En qué momento el ion en cuestión va a dejar de moverse? Cada uno de estos me da diferentes fuerzas electromotrices de los iones más importantes. Por ejemplo, podemos encontrar que la fuerza electromotriz del sodio está a más 61 milivolts. ¿Qué nos implica esto? Que cuando la carga neta de la célula esté en más 61, el sodio ya no va a entrar ni va a salir, porque encontró su equilibrio. De la misma forma encontramos que otro de los importantes para nosotros, que es el potasio, está en menos 44 milivolts. Entonces, mientras la célula tenga canales de potasio que siempre están abiertos y siempre está permitiendo la fuga de potasio, esa fuga de potasio casi siempre va a intentar llegar al menos 94 milivolts. La realidad es que no ocurre así, pero pues nos acerca mucho a cuál es el voltaje neto de una célula cuando estamos en reposo. Más o menos depende de ay, se me fue el nombre, el potencial de Nernst del potasio, el cual dice que hasta que llegue a menos 94 milivolts, la célula, el potasio va a seguir saliendo. Y eso lo vemos un poquito más adelante. Todo esto es en una situación normal, ¿no? Si tuvieran modificaciones de temperatura, si tuvieran modificaciones de gradientes, una enfermedad como hipercalemia o hipernatremia, todo esto se modificaría porque se afectarían nuestras cargas netas y por ende el estado basal de la célula. Pero bien, considerando este potencial de membrana reposo de cada una de las células, nos encontramos con un pequeño problema, que la membrana no solamente está determinado por un ion en particular, es decir, si solo el potasio, o sea, si la membrana solo fuera selectivo al potasio, pues sería muy sencillo hacer todo esto, pero no ocurre así. Entonces, de repente tenemos que entender que estas movilizaciones son de múltiples iones al mismo tiempo. Y entonces, pues otro
bueno, otros investigadores se dieron cuenta de que había muchos iones involucrados y los más importantes para las cargas totales eran el sodio, el potasio y el cloro. Y entonces crearon esto que se conoce como la ecuación de Goldman. La ecuación de Goldman considera todas aquellas modificaciones, tanto en la concentración como en la permeabilidad que existe a un ion dentro de una membrana. Entonces, dependiendo de cada una de las células, si la concentración de sodio, la permeabilidad de sodio, la concentración de potasio, la permeabilidad de potasio, la concentración, genera toda una dinámica compleja de la movilización. Y pues nosotros nos interesaría saber cuál es esta fuerza electromotriz de la membrana. Tendríamos que estar haciendo un chorro de cálculos y como no lo vamos a hacer, nos vamos a quedar que la mayoría de las células que aprenderemos en este curso están en un potencial de membrana en reposo de menos 90 milivolts. Esto quiere decir que la célula, cuando llegue a menos 90 milivolts, va a ser el punto en el cual no entran ni salen iones, porque todo se encuentra en un intento de equilibrio. Podría ser ese el resultado final de lo que quiero proyectar. Bien, entonces con eso, pues nosotros nos encontramos ante una pequeña situación que nos va a permitir entender un poquito de el tema de hoy. Bueno, el siguiente tema de hoy. Y ese poquito, es decir, yo entiendo o quiero que entendamos que la célula modifica o se adapta a partir de las modificaciones existentes. A ese principio le llaman, bueno, a la capacidad de una célula de generar un potencial electromotriz para una activación, le llamo excitabilidad celular. La excitabilidad celular, vamos a entenderlo como que es una capacidad, es decir, algunas células lo pueden hacer, en las cuales si ustedes le traen un estímulo a la célula, esa célula va a modificar pues, sus actuares para poder generar una señal eléctrica. Es decir, cualquier estímulo externo que le llegue a la célula lo va a convertir en electricidad. Y esa electricidad va a buscar generar un potencial de acción. Entonces, si yo me encuentro con una célula, ¿no? Una célula que me interesa saber cuál es su carga en relación al tiempo en un estado de activación, que generalmente la activación de una célula, después lo detallamos, le vamos a llamar potencial de acción. Hay varias cosas que nos interesa entender. El primer punto es decir, bueno, ¿qué cargas puedo tener? Puedo tener cargas negativas, puedo tener carga de cero y puedo tener cargas positivas. La primera carga que me interesa es una carga que me hable del estado de reposo de la célula. Entonces, mi primera carga negativa va a estar a menos 90 milivolts. ¿Qué voy a encontrar a menos 90 milivolts? Voy a encontrar esta línea que representa mi potencial de membrana en reposo. Cuando la célula no esté ejecutando funciones, los iones están en equilibrio y entonces encuentro una línea que me dice no hay modificación de las cargas, ¿no? Eso sería como mi lógica inicial. Esto implica que todo este tiempo que estoy estudiando esta gráfica se encuentra sin modificaciones de el interior de la célula. ¿Qué pasaría entonces si llega un estímulo? El estímulo
Normalmente lo que va a hacer es modificar algún canal. Tenemos dos opciones. Bueno, vamos a ponerlo un poco complicado. No, no se me espanten, no se me pierdan. Y sí, bueno, lo repiten las veces que sea necesario. Si mi célula, que está muy bonita, tiene un potencial de membrana en reposo espera, se acaba la pila de esta cosa. Ya puedo. Tiene un potencial de membrana en reposo de menos 90 milivolts. Y tenemos gradientes eléctricos. Tenemos 4 posibilidades. Hablemos de cationes exteriores, cationes interiores, aniones exteriores, aniones interiores. Yo sé que suena complicado, lo voy a intentar hacer pasito por pasito y con varios ejemplos para ver si no se confunde nadie. Primer caso, yo en el interior de mi célula tengo un cation, es decir, este de aquí, que hay más abundante dentro de la célula que fuera de la célula. Eso representa, les voy a cambiar de colores, nada más para que no se me confundan y lo podamos ejemplificar mejor. Pero bueno. Esto significa que mi primer ejemplo, yo tengo que como el gradiente químico de esta sustancia es mayor adentro de la célula, si de repente yo pongo un canal para esa molécula, este cation se va a salir. Entonces va a haber una movilización de adentro hacia afuera. Pero lo que me interesa en mi gráfica es qué ocurre con la electricidad. Entonces, cuando yo saco un cation, imaginémoslo un poco más sencillo para que no se me confunda, está en cero. Mi carga es neutra. Mi carga ni es positiva ni es negativa. Entonces, si esta carga es de cero y yo saco una carga, entonces se vuelve negativo. Si yo meto una carga positiva, se vuelve positivo. En el ejemplo número 1, yo estoy sacando cargas positivas. Entonces, si de repente yo saco 1, 2, 3 cargas positivas y me encontraba en cero, me voy a ir a menos 3. En mi ejemplo, si yo ya estaba en menos 90 milivolts y saco 3 cargas, me voy a ir hacia lo negativo. Y listo, la célula ahora es más negativa. Ejemplo número 2. Yo tengo un anión en el interior de la célula. Este anión es más abundante adentro que afuera. Si de repente yo abro un canal para ese anión, el anión se va a salir. Como el anión se está saliendo, yo lo que estoy haciendo es perder cargas negativas. Al momento que las cargas negativas se salen, pues la célula, en lugar de estar en cero, bueno, imaginemos que está en equilibrio, pues al perder cargas negativas, se va a volver positivo. En este ejemplo, se va a ir a más 2. ¿Por qué? Porque se sale una carga negativa, 2 cargas negativas. Y entonces, la célula de estar neutra, al perder 2 cargas negativas, se vuelve 2 cargas positivas para arriba. Es un poco complejo entender estas cosas. Tal vez ahí sería más sencillo. Si está en menos 2 y saco 2 cargas negativas, pues me voy a 0. Si estoy en 0 y saco 2 cargas negativas, me voy a más 2, ¿no? Esa es como la lógica que sigue la célula. Entonces, cuando el catión o el anión está más abundante dentro de la célula,
Cuando el catión sale, la célula se vuelve más negativa. Cuando el anión sale, la célula se vuelve más positiva, ¿no? Eso sería como la lógica aquí. Entonces, este es el ejemplo del número 2. Este es el ejemplo del número 1, ¿no? Y listo. Hasta ahí vamos a dejar este primer ejemplo. El segundo ejemplo, pues tiene que ver con mi potencial de membrana de reposo sigue siendo menos 90 y yo tengo un catión. Si el catión entra a la célula, mi célula se va a hacer más positiva. Si un anión está más abundante afuera y se mete, pues ahora mi célula se vuelve más negativa, ¿no? Entonces se va la gráfica hacia abajo. Entonces, esta es la mímica en general. Este es el 3, este es el 4, este es el 3 y este es el 4. Entonces, yo voy a utilizar de punto de referencia de mi potencial de membrana en reposo. Cuando cualquier potencial de membrana en reposo se va para arriba, lo que estoy causando es un proceso de despolarización. Cuando un potencial de membrana en reposo se va hacia abajo, estoy hablando de un proceso de hiperpolarización. En nuestro escenario real, lo que más ocurre es la entrada de sodio y la salida de potasio. Entonces, normalmente el sodio lo que va a hacer es despolarizar una célula por su gradiente electroquímico y el potasio lo que suele hacer en una célula es hiperpolarizarla. La ventaja del potasio es que la hiperpolarización por su gradiente, bueno, su potencial de Nernst puede llegar hasta menos 94 milivolts. Entonces, realmente la hiperpolarización máxima de una célula, pues no es tan fundamental. Entonces, estos son los dos primeros términos importantes para entender el siguiente tema. Una célula se puede despolarizar cuando se vuelve más positivo. Una célula se puede hiperpolarizar cuando se vuelve más negativo. Y hasta ahí vamos. El tercer componente, pues es, ok, yo tengo un potencial de membrana en reposo. Viene un proceso de despolarización. Y después de ello, yo saco cargas para regresar a la polaridad negativa que tenía la célula. Entonces, cuando yo hago un ascenso y luego regreso eh, para recuperar el potencial normal, yo a eso le llamo repolarización. Por ejemplo, si yo tuviera un potencial de membrana en reposo, hiperpolarizo a mi célula y luego vuelvo a subir hacia la normalidad, estoy haciendo un proceso de repolarización. Entonces, la repolarización es primero una despolarización y luego regresar al potencial de membrana en reposo. O una hiperpolarización y luego una repolarización para regresar al potencial de membrana en reposo. Entonces, repolarizar solamente implica regresar al potencial de membrana en reposo después de alguna modificación. Se puede repolarizar lo positivo o se puede repolarizar lo negativo. Entonces, hay varios tipos de repolarizaciones. Y listo. Eso es lo primero que tenemos que saber en cuanto a las modificaciones en la carga para generar una respuesta. Bien. Lo segundo que tenemos que entender antes de ver pues, nuestro tema estrella del día de hoy, un segundito.
Denme 2 segunditos. Estoy sufriendo, estoy sufriendo. ¿Ok? Lo segundo que vamos a ver para nuestra sesión, podríamos decir que es las bases necesarias para entender el potencial de acción, es algo que depende directamente de cosas complicadas. ¿Qué cosas complicadas? Los transportadores. Los transportadores, nosotros en nuestros esquemas, bueno, al menos en los esquemas que yo les he dibujado, pues les pongo, bueno, tengo una célula y entonces, pues tengo un pedacito borrado y ahí voy a poner un transportador, ¿no? Así es como lo esquematizo yo, cada quien lo esquematiza de la forma que quiere. Pero en esta esquematización perdemos de vista un poquito la realidad que tiene un receptor. Bueno, no un receptor, perdón, un transportador. Entonces, acuérdense, son proteínas, proteínas transmembranales. Y generalmente lo que están formando son estas estructuras tridimensionales, ¿no? De hecho, aquí estamos viendo un canal de sodio, un canal de calcio y un canal de potasio. Los canales de principales cationes de nuestro organismo. El canal de sodio tiene una conformación variable, porque depende del tipo de canal de sodio del que hablemos, pero así como a grandes rasgos, tiene subunidades, que estas subunidades van a formar una especie de poro tridimensional y subunidades de reconocimiento, tanto las alfa como las beta. Y entonces al final del día yo tengo una zona beta y una zona alfa que está reconociendo sustancias. ¿Para qué? Para modificar que se abra o que se cierre el canal. Entonces, esta conformación particular de plegamiento que tienen muchas de las proteínas, lo que permite es que se formen compuertas que se llaman, bueno, hay varios tipos de compuertas mecánicas, compuertas químicas, compuertas eléctricas. Lo único que quiero que ahorita quede claro es que la estructura tridimensional de una proteína es compleja y que nosotros pongamos palitos y bolitas no hace que sea sencillo. Pero entendamos que cuando yo quiero entender cualquier canal, me interesa saber que tiene moléculas que reconozcan y que tienen una subunidad que hace que pasen las sustancias. Por ejemplo, el canal de calcio. El canal de calcio tiene una subunidad compleja de reconocimiento, que es la subunidad alfa 2, y tiene otras pequeñas subunidades que van a formar el poro directamente, que es toda la subunidad alfa 1. No tienen que saberse a detalle cuál es cuál y cuál funciona para acá, pero nada más para que magnifiquen cómo funciona un receptor o un canal. Yo estoy con los receptores, perdón. Teniendo eso en cuenta, ahora hay que entender los principales canales que utilizaremos para la clase de hoy. Este es el primer canal importante. Este es un canal de sodio. Este canal de sodio ya lo estamos viendo en su conformación tridimensional bonito, pero sabemos que tiene subunidades. Este canal de sodio, o todos los canales de sodio que vamos a platicar, tienen una estructura muy similar. ¿Cuál es esta estructura similar? Tienen, en mis esquemas, va a estar de la siguiente forma. Una compuerta externa, vamos a poner de otro color, y una compuerta interna. La compuerta externa, vamos a llamar que es una compuerta de activación. La compuerta interna va a ser una compuerta de inactivación. Partiendo de esa idea, si yo todo el tiempo tengo mi compuertas así, pues el ion, que en este caso es el sodio,
no puede entrar porque está cerrada la compuerta. ¿Qué tendría que hacer yo para abrir esa compuerta? Pues normalmente es agarrar un estímulo, pegarlo a la compuerta y entonces la compuerta se va a mover. Y al momento de moverse, pues se libera el espacio y el sodio se puede meter. Eso es normal lo que ocurre. Y posteriormente, esta misma compuerta, bueno, se va a volver a cerrar. Mientras no se cierre la compuerta de activación, pues va a seguir entrando sodio. Entonces, para que no entre todo el sodio del universo, existe una compuerta de inactivación. Esta compuerta de inactivación ocurre al mismo, o sea, ocurre bajo el mismo estímulo. Es decir, el estímulo llega, abre la compuerta de activación y cierra la compuerta de inactivación. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el tiempo que tarda en que ocurra el proceso. La compuerta de activación se abre súper rápido ante el estímulo, la compuerta de inactivación se abre lentamente. Bueno, se cierra lentamente. ¿Cuánto? Un espacio de milisegundos, ¿no? Como 5 milisegundos. Entonces, el tiempo en el que llega el estímulo, ¿no? Aquí está mi estímulo. Como llegó el estímulo, esta compuerta se va a abrir y esta compuerta se va a cerrar. Es lo que va a pasar. Pero primero se abre la de activación, entra sodio, entra sodio, entra sodio, 5 milisegundos de entrada de sodio y luego se cierra. Al final del día ya no va a entrar más sodio porque ya se cerró la compuerta. Pero pues el tiempo que tardó en cerrarse fue la capacidad que tuvo el sodio de meterse. Hasta ahí espero que no haya muchos problemas. Ahora, lo vemos en versión real, bueno, no en versión real, en versión de un ilustrador que sí sabe hacer su trabajo. Y entonces, vemos, el sodio normalmente no puede ingresar a una célula porque la compuerta de activación se encuentra cerrada. La compuerta de inactivación se encuentra abierta. Entonces, cuando eso ocurre, el potencial de membrana para el sodio, pues se encuentra en reposo. Su ecuación de Nernst está en equilibrio, entonces el sodio ni entra ni sale porque no hay un transportador que lo permita meter. De repente llega un estímulo. Este estímulo hace que se abra la compuerta. Entonces, este ion se abre. Al momento que esa compuerta se abre, el sodio va a entrar y como es un catión que está entrando, la célula se va a despolarizar. Entonces, de mi potencial de membrana en reposo, ocurre un proceso de despolarización. Después vemos qué ocurre con la despolarización, pero va a ser un efecto de realimentación positiva. Entonces se abre un canal de sodio, abre otro canal de sodio, abre otro canal de sodio y se abren un montón de canales de sodio. Entonces la entrada de sodio se vuelve masiva y entonces el sodio entra a manos llenas. Tengo mucho sodio en el interior, pero en el momento que esto se activó, también esto se activó. Y entonces, en lo que el sodio va entrando, la compuerta se va movilizando. Y llega un punto donde la compuerta se cierra. En ese punto deja de entrar sodio, porque aunque la compuerta exterior o la compuerta de activación está abierta, la compuerta de inactivación ya está cerrada. Y esto va a permitir, pues nada, que todo el sodio que se metió se ha sacado, la célula siempre va a buscar el equilibrio, entonces ahorita vemos cómo lo hace, pero lo que va a hacer es recuperar su carga original. Entonces la célula se va a intentar repolarizar porque se acaba de despolarizar. Siempre buscamos el equilibrio porque es la homeostasis. Entonces la célula entró sodio, se cerró la compuerta de inactivación y el cuerpo intentó repolarizar. Entonces logramos repolarizar y tenemos otra vez un potencial de membrana en reposo. Con esto a grandes rasgos es lo que quiero que más o menos tengamos claro. Y por último, también tengo
otras dos moléculas proteicas que me van a servir para entender el tema de hoy. El primero son mis canales de fuga de potasio. Son canales que todo el tiempo están abiertos y que todo el tiempo están fugando potasio. Este canal de fuga de potasio, pues la única característica importante es que es selectivo al potasio. Entonces solo va a permitir que por ese canal pase potasio. Entonces va a estar saliendo potasio a diestra y siniestra hasta que recuperemos el potencial de Nernst del potasio. Dos, esta de aquí. Esta de aquí es una bomba. ¿Se acuerdan que hablamos de las bombas en el transporte activo primario? A diferencia de los canales que son transporte facilitado, donde no requiero energía, en el caso de las bombas, necesito energía. ¿Para qué usan energía las bombas? Para ir en contra del gradiente de concentración. Entonces, si yo tengo mucho sodio afuera y mucho potasio adentro, si yo quiero agarrar el sodio y sacarlo, necesito ir en contra del gradiente. Si yo quiero agarrar el potasio y meterlo, tengo que ir en contra del gradiente. Entonces, cualquier proteína que hace un movimiento de iones en contra del gradiente necesita fuerzas energía. Y esa energía, pues, está representada por ATP, la cual va a llegar a la unidad proteolítica de la bomba, que es una ATPasa, y va a cortar el ATP en ADP y fosfatos. Y esos fosfatos se van a utilizar para que este sodio de aquí salga y este potasio de aquí entre. Algo fundamental de esta bomba sodio-potasio es que cada vez que actúa, saca 3 moléculas de sodio y mete 2 moléculas de potasio. Entonces, eso es como a grandes rasgos. Necesito entender 3 diferentes canales que están participando en la dinámica de una célula. Los canales de sodio que pues tienen 2 compuertas, una compuerta de activación, una compuerta de inactivación y me permiten la entrada de sodio, un canal de potasio, que lo que es la salida de potasio, y un canal, una bomba sodio-potasio, que lo que es que sale el sodio y que se mete el potasio, ¿no? Ambos en contra de su gradiente electroquímico. Con esta información podemos iniciar con la última porción de la clase de hoy, que vamos a llamar potencial de acción. El potencial de acción es un cambio súbito en el potencial de membrana en reposo, que lo que va a buscar es generar un proceso de activación celular. Para lograr generar un proceso de activación celular, es importante mencionar que la excitabilidad celular tiene un umbral. Vamos a ponerlo en una gráfica para que esto se entienda. Yo quedé que tenía un potencial de membrana en reposo, que tengo canales que permiten la entrada de cationes y entonces la despolarización paulatina de una célula. La célula puede aumentar su carga indiscriminadamente mientras entren iones, salgan iones, estén jugando con esos iones. La célula no va a hacer nada. Para que la célula pueda hacer algo, siempre se tiene que llegar a un umbral de excitación. Este umbral de excitación es el punto en el cual hay una modificación completa de los transportadores que permiten que todo el ion, digamos que de activador, pueda ingresar a la célula. Entonces, hasta que un umbral de, hasta que un estímulo de despolarización, es decir, esto puede ir
Despolarizando, repolarizando, despolarizando, repolarizando. No va a ocurrir nada hasta que un estímulo despolarizante pegue con el umbral. En el momento que un estímulo despolarizante dentro de una célula llega al umbral, en ese momento se genera una apertura masiva de canales que representa, es decir, este de aquí representa mi potencial de acción. Se dice que el potencial de acción es un fenómeno de todo o nada, en el cual hubo una despolarización celular que alcanzó un umbral de activación o de excitación y se representó como la entrada masiva del ion polarizante o estimulante o activador, como lo queramos ver. Entonces, este potencial de acción no va a ocurrir hasta que lleguemos a ese voltaje mínimo que está representado por el umbral. Si yo no llego a ese umbral, no va a ocurrir una señal para que se modifiquen sustancias. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ahora, partiendo de esta idea de que el potencial de acción es un fenómeno de todo o nada que permite que la célula se active, entonces hay que entender que cómo logramos generar eso. Para ello, vamos a dibujar, porque nos gusta dibujar, ¿no? En este canal nos gusta dibujar. Primer elemento a dibujar. Vamos a dibujar 4 elementos. Primer elemento a dibujar. Tal vez no sea tan claro así, pero vamos a intentar que así les ayude a entender lo que va a pasar. Tengo primero un canal de sodio, que se va a hacer un canal de sodio dependiente del ligando. Quedémonos con esa idea. Un canal que cuando se le pega un ligando, hace algo. Después vamos a tener un canal de sodio, que fue el que platicamos hace un momento, que va a ser un canal de sodio dependiente de voltaje. ¿De qué voltaje depende? Del voltaje del umbral. Nada más quédense con esa idea general. Ahora, para recordar, este canal de sodio dependiente tiene dos compuertas. Una compuerta externa, que se va a llamar compuerta de activación, y una compuerta interna, que se va a llamar compuerta de inactivación. Después yo tengo unos canales de potasio, que se van a llamar canales de fuga de potasio, los cuales pues normalmente están abiertos. Ahí no hay pierde, ¿no? Pero pues recordemos que el potencial de membrana en reposo es menos 90 milivolts. Entonces, pues porque es un gradiente eléctrico, pues si estamos a menos 90 milivolts y el equilibrio del potasio es de menos 94 milivolts, pues la salida de potasio es pequeña. Salen pequeños iones de vez en cuando. Nada representativo. Y el último elemento de mi dibujo va a ser la bomba, sodio, potasio, ATPasa, ¿no? Que ya hablamos, permite la salida de 3 de sodio, ¿no? Entonces, va a sacar 3 de sodio y va a meter 2 de potasio, por orden general. Entonces, estos son mis participantes para entender a lo que se llama potencial de acción. Esta célula se encuentra en reposo. Entonces, esta célula está actualmente en su potencial de membrana en reposo. El paso cero
va a ser que no haya actividad celular. Déjenme, intento. Agilizar esto. Entonces vamos a copiar 4 veces el mismo esquemita. ¿Va? Ok. Partiendo de esta idea, yo tengo una célula que tiene 4 diferentes canales que hacen diferentes cosas. Voy a borrar mi gráfica, ¿no? Que esto fue para hablar de umbrales. Entonces, esta gráfica tiene 3 momentos. Bueno, tiene 3 componentes. Una relación, cargas, tiempo. Donde lo que está ocurriendo es, hay un potencial de membrana en reposo que se va a mantener mientras no haya activación celular. Un umbral de excitación que una vez que se llegue a ese umbral, se genera un potencial de acción. Y listo. Es lo único que importa. Ahora sí. Primer punto o primer paso de la inducción del potencial de acción. La llegada de un ligando. El ligando puede ser cualquier molécula que abra un canal de sodio dependiente del ligando. Entonces, llega el ligando y ¿qué le va a hacer a la compuerta? La va a abrir. ¿Qué va a permitir la apertura de ese canal? Pues como es un canal de sodio, el sodio tiene más afuera y tiene carga positiva. Entonces lo que va a hacer es meterse. Entonces, el momento que el sodio entra, hay un cambio en la célula, la cual se empieza a despolarizar. Entonces, este paso 1 es un paso de despolarización. ¿De qué depende qué tanto se despolarice? De qué tanto ligando tenga. Es decir, si llega una molécula de ligando, pues posiblemente la célula se despolarice un poquito. Si llegan varias moléculas del mismo ligando, genera una suma de activación de los canales y posiblemente lo vea reflejada como un cambio sustancial en la despolarización. Este cambio puede ocurrir súbitamente, que es cuando llegan muchos estímulos juntos, o puede llegar temporalmente, que es cuando llegan estímulos de forma repetida sobre la misma célula. Cualquiera de estos dos, que se le llama suma temporal o suma espacial, y luego lo veremos, lo que representa es que la célula va a terminar activándose. ¿Qué implica activarse? Está generando un potencial de acción. ¿Qué es un potencial de acción? Un fenómeno todo nada, donde está interviniendo este canal de aquí. Entonces, retomando, ocurre un proceso mediado por ligando de apertura de canales de sodio que hacen que la célula se despolarice. Esta despolarización celular va a ocurrir siempre y cuando el sodio siga entrando y entonces en algún momento la célula toque el umbral. En el momento que toque el umbral, normalmente vamos a ponerlo como umbral a más 25 milivolts, nada más por poner una cifra, que sí hay algunas células que lo hacen a ese umbral. Lo que va a inducir o lo que va a generar es que se abran canales de sodio dependientes de voltaje. Es decir, este canal de aquí se activa a 25 milivolts. Entonces, si por alguna razón, gracias a la despolarización previa, llegamos al más 25 milivolts, este canal se va a abrir. Bueno, se va a activar. ¿Qué quedamos que pasaba cuando se activaba? La compuerta activadora se abre y la compuerta inactivadora se empieza a cerrar. Como esto realmente es un proceso masivo, porque todos los receptores dependientes de voltaje se van a abrir al mismo voltaje, no dependemos que el ligando llega y los active, sino que todos están sensando la membrana y al mismo tiempo que la membrana llega a más 25, todos se abren en simultáneo.
Entonces, eso lo que representa es que como se acaban de abrir, la entrada de sodio es masiva. Entonces, va a entrar por cada uno de los canales de sodio dependientes de voltaje que tienen doble compuerta, va a entrar sodio. Y entonces lo que yo voy a ver reflejado en mi gráfica es una línea casi recta ascendente. Eso representa el potencial de acción y está mediado por los canales de sodio dependientes de voltaje. Este canal de sodio permite la entrada de sodio más o menos hasta más 60 milivolts. ¿Por qué más o menos a menos 60 milivolts? Porque habíamos platicado que la potencial de Nernst, yo siempre le cambio el potencial ecuación, perdón, el potencial de Nernst estaba en más 61 milivolts. Entonces, en ese momento, el sodio llega a su equilibrio. ¿Por qué el sodio llega a su equilibrio? Porque más o menos está representado por el cierre de la compuerta de inactivación. Entonces, más o menos a más 60 milivolts, la compuerta se sella. Y entonces, pues el sodio deja de poder entrar. Se queda todo afuera. Entonces, ahora tengo mucho sodio afuera. Y, pues, eso representa que ahora esta compuerta está abierta, esta compuerta está cerrada, esta compuerta estaba abierta. Y mi célula, ¿qué le ocurrió? Mi célula de repente está en más 60 milivolts. Esa carga positiva lo que va a modificar es mi gradiente electroquímico para el potasio. Mi gradiente electroquímico para el potasio es menos 90, bueno, menos 94 milivolts. ¿Qué ocurrió? De repente hay una gran cantidad de cargas positivas. Y esa es una señal para que el potasio utilice al máximo los canales de fuga. Y entonces todo el potasio que yo tenía en mi interior, que se movía poquito a poquito, porque estaba en su ecuación de Nernst muy similar, de repente yo le cambié un umbral positivo y entonces todo el potasio se sale. Entonces, ¿hasta qué momento? Hasta que recobremos el umbral. Bueno, el umbral, el potencial. Ese es el potencial del iónico, o el potencial del ion. Entonces, todo el potasio se va a salir. ¿Cómo ya haber representado eso? Pues va a buscar salir el potasio hasta regresar a el potencial de membrana en reposo, que es más o menos su potencial de Nernst del potasio. Entonces, va a querer llegar al menos 90 más o menos. Ahora, en este punto del camino, en el paso número 2, bueno, sería el paso número 3, 2. Vas a ponerle, perdón, es el paso 0, este es el paso 1, este es el paso 2, que es la salida de potasio por los canales de fuga, permitiendo hacer ¿qué? Una repolarización. Entonces, yo aquí, pues ya regresé de más 60 milivolts a menos 90 milivolts. Ya lo logré. Mi célula está regresando a su potencial de membrana en reposo. ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es que la cantidad de sodio dentro de la célula es mayor y la cantidad de potasio fuera de la célula es mayor. Y recordemos que son sistemas homeostáticos. Entonces está invertido. Hay más sodio adentro y más potasio afuera. Y con eso, pues no hay una normalidad. Entonces la célula va a tender, bueno, va a buscar siempre a la normalidad. ¿Cómo hace este proceso de regresar a la normalidad? Pues va a querer permitir que ese sodio que está aquí adentro se salga
y el potasio que está aquí afuera entre. ¿Cómo hacemos eso? Pues lo vamos a hacer gracias a la bomba sodio-potasio ATPase, ¿no? Todo el potasio que está afuera lo voy a meter y todo el sodio que está adentro lo voy a sacar. Y entonces con ello estoy permitiendo la salida de sodio, la entrada de potasio y el restablecer el potencial de membrana en reposo. Entonces, el tercer paso de este esquema va a ser mediado por la bomba sodio-potasio ATPasa, que está permitiendo que el sodio vuelva a estar afuera y que el potasio vuelva a estar adentro. Entonces, eso es lo que está permitiendo mi bomba sodio-potasio ATPasa. Entonces, con esos mecanismos, yo lo que genero es una gráfica de un potencial de acción, ¿no? Donde la célula se despolarizó, la célula se repolarizó, la célula por un fragmento se hiperpolarizó porque se volvió más negativa y después la célula volvió a repolarizarse para regresar al potencial de membrana en reposo. Todo esto tiene un significado, es decir, llegar a estos más 60 milivolts no solamente es el equilibrio del sodio, representa que esta célula ahora, bueno, no en este momento, más bien aquí, que esta célula está activada y estos iones, bueno, esta carga positiva va a enviar señales al núcleo para que la célula haga algo. ¿Qué va a hacer? Pues depende de para qué sirva la célula. Por ejemplo, si es una neurona y de repente llegamos a la carga positiva, eso va a permitir que yo libere vesículas de neurotransmisor. O si es un músculo y llego a mi carga positiva, va a permitir que el músculo se contraiga mediante otros procesos, pero lo importante es que las cargas positivas eléctricamente hacen un cambio en la célula para que genere una función. Y es lo que me interesa que ocurra en un potencial de acción. Bien, para acabar este tema, tenemos que hablar de los periodos refractarios. Para entender los periodos refractarios, es importante entender estos canales, ¿no? Este canal es un canal de ligando, ¿no? Del sodio. Este canal es un canal de voltaje del sodio. Entonces, normalmente, por decirlo de alguna forma, cuando este canal de ligando se abre y permite la entrada de sodio paulatinamente, va a estar abierto hasta que llegamos al umbral de despolarización. Una vez que llegamos al umbral de despolarización, este canal se cierra y ya está cerrado. Estos canales de voltaje dependen de voltaje. Entonces ya hablamos, cuando llegamos a más 60 de voltaje, la compuerta de activación se abre y la compuerta de inactivación se cierra. El retardo en la compuerta permite que el sodio entre, pero se va a cerrar. ¿Esto qué implica? Implica que si llegara un ligando en este momento, pues este canal se abriría. El sodio entraría, el sodio me llevaría a mi umbral, que más o menos quedamos que es más 25, y al momento de llegar al umbral, ¿qué ocurriría a estas puertas? Nada. ¿Por qué? Porque el umbral le dice, ábrete a la de activación, ciérrate la de inactivación. Entonces, como ya está abierta y ya está cerrada, aunque yo llegue 50 veces a más 25, aunque meta millones de ligandos y active millones de canales, el objetivo de este voltaje ya está hecho y es abrir la compuerta de activación y cerrar la compuerta de inactivación. Estas compuertas, ¿cuánto tiempo van a estar así? Hasta que se repolarice la célula. Es decir, cuando la célula vuelve a llegar a menos 90, ese es el punto en que esta compuerta se cierra y esta compuerta se abre. Por lo cual,
En todo este lapso, las compuertas están cerradas. Bueno, la compuerta de inactivación está cerrada, la compuerta de activación está abierta. Yo sé que es medio confuso, pero espero que me estén siguiendo. Y como una compuerta está abierta, aunque yo vuelva, por ejemplo, aquí, vuelva a meter señales de activación, no va a hacer nada en la célula. Entonces, todo ese periodo en el cual no importa qué tantas señales de activación le lleguen a la célula no puede generar un potencial de acción, se llama periodo refractario absoluto. El periodo refractario es absoluto, dice, no hay potencial de acción a pesar de todas las, todos los ligandos, sí, todos los ligandos. Vamos a ponerle como, aunque haya ligando. Entonces, el periodo refractario absoluto, no importa qué tanto se active la célula por el ligando, la célula ya está activada. Entonces, no puedes activar más a lo que ya está activado. Entonces, el periodo refractario absoluto, no puedes generar un nuevo potencial de acción. Es imposible, porque ya está activa la célula y los canales ya están abiertos o están cerrados. Entonces, que se despolarice no le sirve para nada. Es el potencial, el periodo refractario absoluto. Y luego tengo a lo que se llama periodo refractario relativo. Quedamos que este y este estaban cerrados o abiertos hasta la repolarización, es decir, menos 90 milivolts. Cuando llegamos a menos 90 milivolts, esta compuerta se abre y esta lentamente se empieza a abrir. Bueno, esta se cierra, perdón. Les mentí un poquito. Esta se cierra y esta lentamente se empieza a abrir. ¿Eso qué implica? Implica que si ahorita llegara un nuevo ligando, generaría la llegada a más 25 milivolts y esa señal volvería a abrir a esta compuerta. ¿Cuál es el problema? Que en este momento apenas se está abriendo la compuerta de inactivación. Entonces, en teoría, si llega suficiente ligando, puede generar un nuevo potencial de acción, pero es algo muy difícil que ocurra. Entonces, el periodo refractario relativo se puede generar un nuevo potencial de acción siempre y cuando haya un estímulo muy grande. Entonces, si no hay un estímulo muy grande, no se genera un potencial de acción. Bien. Eh, y listo. Más o menos eso es lo que tenemos que saber de entrada del potencial de acción. Ahora, este potencial de acción, ya les dije, es un fenómeno de todo o nada. O ocurre o no ocurre. ¿De qué depende? Del umbral. Entonces, mientras llegue al umbral, va a haber un fenómeno. El potencial de acción se dice que es transmisible. Esto implica que la señal de activación que se genere aquí se va a transmitir a lo largo de la membrana. Si esta célula está pegada a otra célula, la célula siguiente también se va a activar, porque el potencial se transmite porque son cargas que siguen el líquido. Entonces, si la célula A se activó y está pegada a una célula B, tanto se activa la A como se activa la B. Pero hay formas que tienen las células de enviar esa señal si no están pegadas. Luego las vemos, ¿no? Uno de los principios que tenía este potencial de acción es que depende de la activación de sodio que active más canales de sodio.
Entonces, el fenómeno del potencial de acción para que ocurra, tiene que haber una retroalimentación positiva de la entrada de sodio. Entonces, si entra sodio, va a abrir más canales de sodio y va a entrar más sodio. Entonces, esa es la retroalimentación positiva que tiene que haber para que ocurra este potencial de acción. Y dependiendo del tipo de célula del que estemos hablando, si yo incluyo el calcio o no lo incluyo. Si incluyo el calcio, va a haber una modificación en la anatomía del potencial. O sea, de esta curva se va a ver diferente. La veremos en cardio, entonces no se preocupen. Bueno, la veremos en músculo. Entonces, ahí veremos un poquito del potencial de acción de células que dependen de calcio en su modificación. Y listo. Creo que con eso podríamos concluir un poquito lo que es biofísica de membrana. Hoy vimos el potencial de membrana en reposo, que tiene dos cosas importantes, el potencial de Nernst y el potencial, bueno, la ecuación de Goldman. Vimos principios de excitabilidad, que es qué es despolarización, qué es repolarización, qué es hiperpolarización. Vimos algunas de las estructuras generales de un canal, ¿no? Que es canal de sodio, canal de potasio, canal de cloro, y cómo son selectivos a sus iones. Y vimos cómo todo esto tiene una repercusión directa en cómo se activa una célula, es decir, a través de un potencial de acción. Entonces, con eso concluiremos esta sesión de biofísica de membrana. Espero que les haya servido. De igual forma, pueden ponerme sus comentarios. Creo que algunas partes fueron un poco rebuscadas. Entonces, si les quedó alguna duda, me avisan en la caja de comentarios. Y pues síganos en nuestras redes sociales. En la descripción van a estar y las van a encontrar, donde encontrarán algún material extra que les puede servir más adelante o para la vida, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por ver este video. Es que estén muy bien.